Muy buenos días a todos. Buenos días, Rosa. Buenos días, Juan Buenos días. Carlos. Buenos Buenos días, días, Martín. Martín. Buenos días, Juan. Buenos días, Rosa. Bueno, hoy nos quisimos reunir acá a hablar, a tertuliar un poco, a hacer una tertulia sobre el coronavirus que pues tanto impacto nos está generando a nivel social con todas estas noticias tan complejas. Eh, una invitada especial, Rosa Solé, desde España. ¿En qué ciudad de España estás, Rosa? Mira, yo estoy en la región, bueno, estoy en un pueblecito muy pequeño, que no voy a decir el nombre porque es un poco secreto, pero estoy muy cerca de Manresa y estoy un poco cerca de Barcelona también, a unos 100 kilómetros de Barcelona. Pero es mi refugio, es ahí mi espacio sagrado y ahí pues normalmente no doy el nombre. Ok, muy bien. Pues estábamos hablando un poco del nacimiento del coronavirus, que parece que el paciente cero fue detectado en China en noviembre. Sería muy interesante ver la Parece, carta de sí, esa. sí, Yo tendría otra fecha también porque me parece que cuando las cosas se hacen más públicas, digamos que es es como correcto. donde se hace una carta, hay una fecha especial que es la de marzo 11, que es cuando la Organización Mundial de la Salud lo declara pandemia, ¿cierto? Correcto, Que eso, tenemos ahí en con pleno eso un sol conjunción estaría de Neptuno, acuerdo. Sí, sí, luna sí, sí. llena de Virgo, es decir, como... Ah, sí, 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 correcto. Sí, no sé ustedes qué opinan, como qué fecha o qué planetas le podemos adjudicar un poco todo este tema. Yo veo que el aspecto Saturno-Plutón tiene muchísimo que ver, más allá de ubicar la fecha puntual. Cuando miramos el ciclo Saturno-Plutón y nos vamos al año 1982, que fue la otra conjunción, Correcto, ¿saben qué sí, apareció allá? El SIDA, El SIDA, claro. sí, que fue otra pandemia también. Nos dio el gran susto de que toda la humanidad pues iba a sufrir. Y si le hacemos un seguimiento hacia atrás, por ejemplo, tenemos en el año 1300 también la oposición Saturno-Plutón. Si no estoy mal, también Saturno, muy parecido ahora en el eje Cáncer-Capricornio, y fue toda la pandemia que consumió un tercio de la población europea. Entonces sería interesante mirar, porque Saturno lo que hace es que mantiene la seguridad y Plutón lo que saca a la luz es todo lo que está escondido, que no conocemos y nos muestra correcto. eso. Y aquí tenemos dos sistemas de seguridad en esta sociedad que nos muestra la gran carencia, que es el sistema de salud. No importa si es los países más desarrollados o los más subdesarrollados, no hay un cuidado real, ni hay una preparación para este tipo de situación, y el sistema económico, porque esto individualmente está empezando a afectar y va a seguir afectando la economía. Pero sería interesante también encontrar como una fecha para mirar cuál sería la fecha. Yo lo veo también desde estos movimientos que no hablan de una fecha puntual, pero que sí hablan como de lo que se está planteando globalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también estoy de acuerdo contigo, con Juan Carlos y contigo, Martín, que le veo bastante ese aspecto de Saturno con Plutón. Yo creo también que ahí a Saturno hay un aviso, por ejemplo, que como especie, el ser humano hemos crecido muchísimo, con lo cual también se están agotando recursos naturales, con lo cual se están invadiendo reservas y como parte de virus que a lo mejor estaban ahí pues en el reservorio más bien de los animales, como que hay algo ahí que es un aviso, porque Saturno, como comentaba antes, aparte de ser la estructura del esqueleto, la piel, también tiene que ver mucho con el sistema inmunitario. Es decir, es como nos mantiene saludables, pero tal y como muy bien tú has dicho, tiene este metro de seguridad que ahora en España están diciendo que uno no se acerque más de un metro a otro por el contagio, y Plutón todo eso lo cambia, saca a la luz, y Plutón tiene esa doble cara. Hay una cara
que puede, a nivel personal, a veces se trabaja como de transformación a nivel interno, pero a nivel colectivo nos saca también nuestra parte oscura como especie, como responsabilidad. Claro, yo en cuanto a la carta, tampoco sabemos realmente, aunque se dice que sí, que la persona, la primera en China que se contagió, la encontraron y que parece que hacía un par de meses, pero el mensaje que hay subliminal directo, que esta persona sigue con vida. Pero yo también comento que en la población de China el tema de la edad, la curva de la edad es gente mucho más joven. Por lo tanto, y el otro día me lo estaba mirando y pensaba, no sé si es tanto buscar una fecha genérica, quizás también es verdad que cuando la Organización Mundial de la Salud lo declaró como pandemia, puede ser una buena fecha con la luna llena, tal y como lo habéis comentado Juan Carlos y tú. O bien, cada país, cuando el gobierno en cada país más o menos lo anunció, jugando con la carta de cada país. Claro. En España tenemos la carta de la monarquía, tenemos varias cartas. También hay una carta genérica de la Constitución de España, que allí hay muchas discusiones, que son de los reyes católicos. También hay ese tema genérico de Alfonso X, que España es un país sagitario. Bueno, hay muchas cosillas, habría que ver. Pero quizás sean 2 o 3 fechas, porque una fecha sola no sabría, o si no tendría que ser, porque la Organización Mundial de la Salud sí que es un organismo muy reconocido y quizás podría ser esta, pero yo lo dejo abierto. Lo dejo abierto, pero... Estaba mirando precisamente ayer en las noticias un poco el mapa del coronavirus y empiezan a sacar estadísticas prácticamente como desde el 20 de enero, en donde empiezan a haber casos ya más críticos y todo. Correcto. Que ahí también me parece muy curioso porque es que la gran conjunción de Saturno-Plutón en Correcto, enero, justo, pues, recién, sí. Sí. A esto tenemos que sumarle también en esa visión global que está ocurriendo en paralelo a la par con el coronavirus, la guerra de precios de petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, que hundió los precios del petróleo y repercute en las bolsas del mundo más el coronavirus. O sea que es como el petróleo también está regido por la minería, por Plutón. Por Plutón, correcto. Y muchos países, entre esos, por ejemplo, Colombia, los países que producen petróleo sustentan la economía fundamentada en el petróleo, y si los precios del petróleo se vienen al piso, pues ¿dónde quedan estas economías? Entonces, lo que nos está planteando y lo que nos dice Rosa, nosotros hemos abusado en el sentido de creer que el planeta es como inagotable en los recursos o no nos importan las consecuencias, y tanto Plutón como Saturno tienen que ver con el rigor, con la norma. Saturno, las normas, si infringimos la norma, pues el efecto de Saturno es que nos hacemos daño, es la consecuencia de nuestros actos. Y Plutón lo que nos está mostrando de una manera muy contundente es que necesitamos hacer una eliminación de hábitos y de modos de vida que son totalmente lesivos al ser humano y a la evolución del planeta y de los demás seres que habitamos y convivimos en este plano. Entonces, creo que esta es una macro crisis que nos da la posibilidad de tocar fondo y de saltar en conciencia. Correcto. Y ahí estás tocando otro tema muy importante con respecto a Urano en Tauro, ¿no? Porque es que Urano, la forma de actuar de Urano es sorpresivamente con cosas que no nos esperábamos, ¿sí? Inesperados. Y lo que estamos, digamos, entrando en Tauro, lo que está buscando ese Urano es un cambio, una inversión de valores, un cambio de lo que sentimos que nos construye, que nos da valor, que nos da felicidad, Tauro, ¿cierto? Muy bien. Y Urano, tal vez también entrando allí, es que la luna llena además la tuvimos con Venus conjunción Urano, ¿sí? Entonces es como si ahí Venus estuviera mostrando, hay una necesidad de hacer urgente un cambio de valores, un cambio de cómo se hacen las cosas, de cómo se trabaja. Lo interesante de toda esta crisis es que ha traído
el trabajo en casa, las universidades están ahora sí dictando cosas virtuales. Exacto. Hay toda una inversión de valores en general. Sí, 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 sí. Correcto, correcto. Y eso, completamente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Y además también ese stellium de planetas en Tierra, que es esa toma de conciencia de Capricornio y Tauro. Es ¿qué hacemos? Es como un aviso. Yo creo que habrá un antes y un después. Lo que pasa es que siempre los avisos tienen que ser un poco dramáticos, como es este caso, porque parece que el ser humano no aprendemos y tiene como los límites, porque Capricornio también tiene que ver, por eso a veces comentaba los límites del recurso, los límites de crecimiento y también todo el tema económico mundial, todo el tema de desequilibrio económico. Ahí hay muchos temas y bueno, tiempos interesantes, complejos. También son tiempos de crisis, que hay muchas personas ahí que, bueno, que actualmente los pobres autónomos, por lo menos en España, con ese tema de confinamiento, pues es un perjuicio muy importante económico que depende de muchas familias, pero al mismo tiempo tiempos de reto, pero tiempos de aprendizajes. Yo señalo también dos cositas que veo acá. Una de ellas, el nodo norte está en Cáncer, el nodo Sí, sur en Capricornio, y muy nos está bien, sí, diciendo el nodo norte como un indicador que es en comunidad, que es sí, en familia, que es teniendo en correcto, cuenta la comunidad global de países y el común acuerdo entre todas las personas, lo que nos va a permitir superar de alguna manera este tiempo. Y el nodo sur, donde estaría Saturno, Plutón, es las personas que individualmente pretenden asumir por encima del bien común, sacar adelante sus beneficios. Tenemos los claro, presidentes de varios países en el mundo, de algunas superpotencias que niegan el cambio global y que en este correcto. momento no lo pueden seguir negando, que han recortado los sistemas de salud pública para favorecer a las grandes élites económicas y Sí, hoy les sí, toca, como está ocurriendo en Estados Unidos, aprobar un presupuesto muy grande para invertir en salud pública preventivamente correcto. frente a lo que pueda venir. Entonces, esto nos está obligando realmente a vernos otra vez como una gran familia humana para poder superar incluso los mensajes que hay hoy que circulan en las redes es cuidémonos, tengamos el cuidado de tomar ciertas medidas que nos puedan ayudar a no propagar el virus, pero más allá del virus, porque el virus es una circunstancia, o los precios del petróleo es un cambio de fondo, como lo están señalando tanto tú como Juan, es un cambio de fondo, de toma de Correcto, conciencia, es decir, ¿qué hemos hecho con el planeta? ¿Qué, si seguimos exacto, así, ¿a dónde vamos? Es que ya no tenemos límite. Hay varios científicos diciendo que en el 2040 esto ya no da más, claro. que no Sí, podemos sí, seguir así. Entonces, o rectificamos la ruta o nos esperan días más álgidos, y no es un tema de miedo, sino de conciencia, de un sentido tema común. correcto, correcto. Y además, como vendrá pronto Acuario, hay como ese tema que de acuerdo los países todos tenemos unos dirigentes, unos políticos, unas personas en todos los campos, pero también cada persona al tomar conciencia, al cuidarnos, como que ya no delegamos tanto el poder como antes. Y esa toma de conciencia, como que a veces se pueden unir los seres humanos y pueden escoger el camino que sea el mejor de desarrollo, como que eso también va a cuestionar muchas veces todo el sistema político, todo el sistema burocrático, todo el sistema que de alguna forma Saturno está, pues esto, que hay estructuras que son caducas, aunque a veces es difícil hacerlo y conlleva cierto tiempo, pero ahí veo yo un punto de contrastar información y las redes Interesante, sociales, todo eso ayuda muchísimo. Y ahí no te interesante esto que pueden estás engañar diciendo tanto. de Acuario. De Acuario, sobre todo que es que Saturno va a entrar por primera vez en 28 años al signo de Acuario, Correcto. ahorita en abril, ¿sí? Bueno, Sí, retrograda Capricornio, pero finalmente es su primer ingreso en Acuario.
Saturno lo que va Sí, tocando necesita consolidarlo, generar algunos hechos concretos, ¿sí? correcto, Eh, y tal vez esa primera entrada de Saturno lo que nos está recordando es que somos una gran familia humana, ¿no? correcto, Acuario necesita, digamos, consolidar el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, ¿sí? correcto. Y tal vez Es, este es el primer inicio como de, miren, los cambios están activos, se están movilizando cosas que no se movían en muchos años, se está colapsando lo económico, Urano en Tauro, se está correcto, generando una nueva visión de conciencia y tal vez Saturno en Acuario viene a consolidar esa nueva visión, ¿no? Con los 3 años que va a pasar por allí, 2 años y medio, ¿sí? Generando, correcto. digamos, como hechos concretos y tal vez el mismo coronavirus lo que nos está es invitando a ver que somos una comunidad, ¿sí? Que, no, que lo que pasa en China pasa acá, en Sudamérica, ¿sí? Exacto, exacto. Y el ser una comunidad no quiere decir em, una comunidad de personas individuales, creativas, independientes y con capacidad de colaborar. Es decir, a veces cuando se habla de comunidad, por lo menos ahí donde vivo, un poco uno aún tiene la mentalidad esa de alguien que manda y los demás obedecen porque le delegan todo el poder y creen que los va a guiar. Ahora no. Ahora yo lo que veo, por lo menos ahí en el entorno, que las personas se cuidan, las personas se informan, contrastan información con distintos canales y elaboran pensamiento autónomo para tomar, por lo menos algunos o la mayoría, las decisiones más correctas a cada momento. No están pendientes. Luego, evidentemente, hay personas que saben más en el campo de la ciencia, en el campo económico, lo que sea, pero más bien escuchan, leen, se informan, buscan a las personas que quizás tienen más conocimiento, pero luego son ellos los que deciden, somos nosotros los que tenemos que decidir no solo para nosotros, sino para el máximo bien común. Claro. Yo creo que vendrá por aquí un poco, aunque, bueno, son retos Eso, importantes. genial eso que estás diciendo. No es la estructura jerárquica de Capricornio, sino es la estructura de Correcto, Acuario en donde todos sabemos, en donde integramos y hacemos trabajo colaborativo. No, no se trata correcto, de liderazgo, sino de juntar fuerzas. Mm. Me estoy correcto. acordando de una caricatura de Mafalda, que hace Quino de Mafalda, que dice, la dibuja en el planeta Tierra y dicen, paren ya que me bajo. Paren ya. Y resulta que esto nos está obligando a parar como nunca antes, en un momento donde somos una comunidad global, donde cualquier cosa que pase en cualquier parte del mundo repercute en todo el planeta. Entonces nos está Correcto, diciendo, o paramos, ¿no? Es en serio, ¿no? exacto, Está altamente contaminado el planeta, hemos abusado, los océanos están llenos de plástico. ¿Se ha hecho algo correcto, efectivo o solamente nos quedamos hablando y sin pasar a unas medidas concretas? Y oyendo a correcto, Rosa, me llama mucho la atención y oyendo a Juan, porque el paso de Saturno de hoy de 28 años no es la humanidad hace 28 años atrás. Es una humanidad que tiene acceso a la información, es el Saturno en correcto. Acuario, Sí, que es sí, gobierno. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el gobierno no es el presidente que eligen unos pocos que votan o no votan, sino que el gobierno somos nosotros como comunidad, que no es alguien, que no es el papá gobierno el que nos va a salvar o no nos va a salvar, correcto, sino que tenemos que saber incluso elegir a las personas que realmente estén correcto, interesadas en un bien común. Entonces ese Saturno en Acuario nos está obligando a ser responsables. Acuario es el elemento aire de las ideas que hemos manejado y puede producir dos correcto, variantes, ¿no? O varias variantes. Una de ellas es, aíslense cada uno en su torre de marfil y olvídese del mundo, esa no nos va a servir. Y otra es, con una nueva mentalidad, con una visión de familia humana y viendo y colocando a correcto, las personas más capaces, realmente no a los más corruptos, sino a los más capaces, que sean capaces de guiarnos y de entre todos tener una capacidad de trabajo en equipo, porque la diferencia entre Cáncer y Acuario es que Cáncer es más, es rebaño, se deja llevar por el pastor o por el correcto, guía
o por el político, pero resulta que Acuario son el grupo de servidores del mundo que actúa conscientemente en la humanidad y como humanidad tenemos que estar dispuestos a hablarlos. En el mito de Hércules, en el trabajo de Acuario, él desvía un río para limpiar un establo que está lleno de estiércol que es inmundo. Sí, sí. Y lo hace con la inteligencia. Y necesitamos eso exactamente hacer ahora. Correcto. Son movimientos muy inteligentes que limpian toda esta contaminación mental, emocional que se ve reflejada en la contaminación física en la que estamos. Y eso es un proceso de todos como humanidad y no en particular de un grupo en especial, sino donde estamos inmersos todos. Correcto, Martín, tú correcto. tomas ahí el tema de parar, ¿no? Fíjate cómo o no se quiere parar, bueno, el coronavirus paró el mundo, o sea, es Sí, increíble, yo sí, nunca sí, había, yo sí. tengo 47, casi 47 años y nunca había visto en los 47 años que se frenara el mundo como se está frenando hoy en día, ¿sí? Sí, Y paró la economía, o sea, es correcto, algo Paró que... los vuelos, que es de lo más contaminante que hay. Exacto, ¿sí? sí, es Y verdad, es a verdad. darnos cuenta que se puede vivir, digamos, sin volar, se pueden Sí, hacer congresos sin viajar, sí, Mm, se puede trabajar. Bueno, desde muchos puntos de vista, todo esto es una novedad, sin duda. Como es en Tauro Urano, pues se resiente el parar, porque es como mover lo inamovible, ¿sí? Pero sin embargo lo que estamos haciendo es aprendiendo a que puede existir otra dinámica y es la única sí. forma de poder entender que hay vida más allá de lo que conocemos. Solo cuando hay una gran crisis, ahí se generan unas nuevas expectativas y empezamos a aprender a vivir de otra forma. Correcto, correcto. También hay temas que también lo mejor de la persona y del grupo, porque en España están habiendo empresas que han parado la producción textil y han empezado a fabricar sin coste ninguno mascarillas para los hospitales porque hay un poquito de escasez. O otras personas que se están organizando en pueblos como voluntarios. Es decir, también hay un tema de, como diría yo, de la bondad natural del ser humano, que eso también hay que tenerlo en cuenta. También suma, porque a veces la vida esa que estamos todos que vamos muy deprisa, corriendo, a veces nos olvidamos de hablar con el vecino, de saludar, de estar tiempo, y también parece que esto da la oportunidad, no sé, de vernos a otro nivel, de interactuar, de sentir que nos ayudamos mutuamente y esto, aunque sea en un caso de emergencia o de crisis, realmente es como de gratitud, ¿no? Es como muy de nutrición, ver que siempre en cualquier sitio todo el ser humano, el fondo que tiene la especie humana es, en el fondo, de ayudar, de colaborar, de compartir, como que se borran las fronteras, como que uno se olvida que si el vecino no sé qué, que sí y tal, sino que es cómo puedo ayudar, cómo puedo colaborar, y eso, por lo menos aquí en España, se está dando a todos niveles. Los investigadores también están haciendo un esfuerzo muy grande para investigar, para ver, están intentando buscar de qué forma se puede hacer la vacuna, pero no solo aquí, esto ya es a nivel mundial también. Pero esto es otra parte que, aunque es una pena que sean las circunstancias que tengamos que pasar por estos retos, pero a veces cuando también ves este fondo de interés, de generosidad, de cuidar al otro como si fuera yo mismo, pues se agradece también. Parece que no todo está perdido, Sí, es cierto. que los que suben detrás de nosotros seguro van a hacer al cambio a que el mundo sea un poquillo mejor. Mira cómo en la consulta particular, cuando uno ve tránsitos o progresiones de Urano, Plutón o Neptuno, es mucho más fácil verlos en un espejo retrovisor. Y por ejemplo, cuando tuvimos una conjunción Sol-Urano o Venus-Urano, decimos, wow, qué difícil fue ese momento, pero cómo me liberó, cómo me hizo dar Correcto, una apertura a una conciencia distinta. Y gracias a eso soy lo que soy en estos momentos, ¿eh? Yo creo que correcto.
en este momento que estamos con esos transpersonales tan activos en signos de tierra y Neptuno en su signo natural, ¿sí? Hace que se viva una gran eclosión, una gran crisis, un gran cambio, ¿sí? Pero estoy seguro que cuando pase el tiempo y miremos estos momentos en un retrovisor, vamos a decir, qué Correcto. buen momento para la humanidad para haber hecho tantas modificaciones y haber sacado tantas virtudes y tantas potencialidades como humanidad, ¿no? Correcto, completamente de acuerdo, Juan Carlos. Pienso que ante todo nos toca volver sobre nosotros mismos, ¿cierto? La misma situación contractiva no es solamente el aislamiento, sino en aislamiento el ser humano vuelve sobre sí mismo. Nosotros nos habíamos expandido demasiado hacia afuera, perdiendo como individuos y como comunidades la capacidad de estar conectados con nuestro centro, con nuestro ser, con nosotros mismos y con el sentido común. Pues el sentido común que nos está diciendo detrás de esta situación, que eso es mucho el elemento tierra, a sus casas, eviten el contacto, o sea, cosas básicas, elementales, que Sí, no son sí, sí. grandes tecnologías, sino cosas fundamentales, mínimas, como pasó con la peste en Europa, que Nostradamus lo que dijo fue ir a hervir el agua y a bañarse las manos y curamos la peste. Correcto. Creo que eso nos puede ayudar mucho, volver al sentido común. Hemos estado muy fugados de nuestra realidad, metidos en las redes sociales viendo información que no es valiosa. Y esto nos obliga a decir qué es lo fundamental, qué es lo prioritario, qué es lo que sustenta la vida y el bienestar propio y de la comunidad. Entonces tenemos Correcto. una emergencia en el sentido no tanto de lo que está pasando, sino del emerger en la conciencia, una emergencia, como diría Stanislav Grof, una emergencia espiritual. La necesidad de dar, como Urano en Tauro, unos nuevos valores, unas nuevas prioridades, no Sí, para pasar el coronavirus, a ver cómo lo pasamos para después seguir en lo mismo, sino para hacer un alto en el camino, un padre, y hacer un antes y un después, y empezar a implementar una conciencia global y colectiva distinta, que seguramente tomará tiempo hacerlo, pero nos tocó a los que estamos en este momento viviendo esta situación, empezar a hacer este proceso. Y creo que nosotros, con el saber que tengamos poco más o menos de una escuela, de otra, lo que sea, podemos ayudar porque la gente está empezando. De hecho, ya me han llamado varias personas a decirme, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y esto dónde va a parar? Nosotros no sabemos dónde va a parar, pero sí sabemos sí, por los planetas qué correcto. implica esto, ¿Qué cómo implica? nos está estimulando a asumir el presente, porque sobre todo nos va a ayudar es saber manejar este presente. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo, Martín, porque fíjate, Saturno, ah, poca gente es amiga de Saturno en su carta natal y Saturno, entre otras cosas, tiene que ver con cómo me cuido, ¿no? Cómo respeto mi cuerpo, el descanso, la nutrición, todo. Hay más planetas, evidentemente, pero yo creo que también es una toma de conciencia de cómo cuido mi cuerpo, que en el fondo es el, a ver, ahora me sale así la frase esotérica, el templo del espíritu, pero quiero decir que nuestra esencia, nuestra parte más sabia se irradia a través del físico y eso quiere decir que tenemos que ser amigos de los ciclos naturales, de la naturaleza, del cuerpo, del respeto, del descanso, porque con la cabeza vamos a Andrómeda y volvemos 3 veces al día, si es necesario, y gratis encima. Pero nos desconectamos mucho. Y con el corazón, con las emociones, bueno, es el puro drama y también no estamos. Y el único cuerpo, uno de los, yo diría casi uno de los pocos que está en el presente, que nos ayuda a estar en el presente, en el aquí y ahora, es Saturno. Yo si veo que alguien está despistado, lo voy a tocar y le diré, hey, que te estoy hablando, y le hago un contacto físico. Eso es Saturno, es decir, yo creo un poco que es un toque de Plutón a Saturno, un toque de Saturno a Plutón. Bueno, estamos en el presente, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo soy responsable de mí mismo? No de papá, ni de mamá, ni del gobierno. No, los demás no tienen la culpa. Es asumir responsabilidad, aunque luego, claro, viene Plutón y también
nos muestra todo lo que no nos gusta ver de nosotros y que normalmente decimos que es culpa de los demás. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero sí, a nivel personal... Sabes que ahora que tocas este tema del nivel personal, los planetas transpersonales como Urano, Neptuno y Plutón tienen ciclos muy grandes, ¿sí? 84 años sí, Urano, sí, 200 y pico de años Neptuno, bueno, Plutón igual, ¿sí? Son planetas transpersonales precisamente por eso, porque muestran un inconsciente colectivo, generacional, correcto, ¿sí? Que está. Ahora bien, esos planetas transpersonales, cuando son tocados, cuando en la carta natal de uno son tocados por planetas personales, es decir, Sol, Marte, Mercurio, Venus, cualquier planeta rocoso, ¿sí? Es como si uno se volviera un canal de la expresión de eso colectivo, ¿sí? sí, De alguna forma, esos son las personas llamadas a hacer algo en estos momentos donde el tsunami colectivo empieza a mover las correcto, personas, por ejemplo, a nivel de Piscis, los que están a mediados de Piscis, las personas nacidas a mediados de Piscis, es decir, por estas fechas, ¿sí? Por el 11 de sí, sí, marzo, 12 de marzo, son los llamados a lidiar con el inconsciente colectivo de Neptuno. Las personas capricornianas, los finales de Capricornio, antes de que pase a Acuario, es decir, enero, ¿sí? Las personas sí, sí, nacidas sí, como del 10 de enero al 20 de enero, más o menos, son los llamados a lidiar con Saturno-Plutón, ¿no? A correcto, hacer sí, algo en sus vidas, ¿sí? Y las personas, bueno, Piscis, Neptuno, los Piscis y los Virgo, los Cáncer y los Capricornio, ¿no? Los que están sí, en sí, esos sí, ejes, ¿sí? Y las personas taurinas, los nacidos en los primeros días de Tauro, ¿sí? Son los llamados a hacer algo desde su autoridad, su voluntad con ese Urano, ¿no? Hacer unas modificaciones de vida, desde lo personal hacia lo colectivo, ¿no? ¿Sí? correcto, sí, sí, sí. Tauro Escorpio, sí, Tauro Escorpio. Tauro Escorpio, sí, sí. Bueno, Fíjate, pues, yo nada, es que me ha hecho gracia cuando has nombrado Piscis Virgo, nada, un pequeño apunte, porque una propuesta primera que pensé en enviar al Congreso era el invisible signo de Virgo, porque está muy activo Capricornio, está muy activo Tauro, pero Virgo también está activo porque el opuesto, Piscis, tiene este Neptuno y es la tríade de tierra. Pero luego, pues nada, no cambié de idea, pero sí, muy de acuerdo con lo que tú has comentado, Juan Carlos. bueno, mis Bueno, queridos un placer, amigos, muchas gracias por esta tertulia tan agradable. Muchas yo también. gracias. A ti, Gracias a Rosa, y a ti, Juan. vosotros, un placer y bueno, y un encanto hablar con vosotros. Está muy bien. Igualmente. Fuerte Muchísimas abrazo desde gracias. Bogotá. Sí, y sin problemas de sonido, que eso es Eso, muy importante. el objetivo de esta tertulia tenía poder garantizar que en la ponencia todo salga muy bien cuando hagas tu ponencia en nuestro Estupendo, congreso. sí, esperemos que sí. Bueno, pues Bueno, hasta pues un pronto. abrazo. Un Nos abrazo vemos. muy Gracias, fuerte, Juan Martín. A Carlos, ti y también, Gracias. otro Juan para ti, Carlos. Martín. A ti también, Chao. Rosa, y a ti, Juan. Vale, estamos en Chao. contacto. Gracias, chao.